Qué gusto saludarlos una vez más. Qué alegría de que usted sea parte del programa Punto de Reflexión. Les comento, estamos iniciando un nuevo año. Todos sean bienvenidos. Desearles éxitos en todas las proyecciones que han planificado para este nuevo año y especialmente recordando que debemos de encomendarnos al Señor todo proyecto, nuestra vida personal, familiar. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37, versículo 5. Y estamos muy emocionados también porque vamos a dar inicio a una nueva serie con 7 invitados. Ya está el primer invitado con nosotros que le hemos denominado los 7 milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Interesantemente hay 7 registrados en este Evangelio. Luego Jesucristo habla de enseñanza, que es la característica de ese evangelio, pero tenemos 7 milagros registrados y vamos a analizarlos en punto de reflexión uno a uno para extraer principios para nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual. Todos sean bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Sean todos bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Éxitos para este nuevo año. Ya se encuentra con nosotros nuestro primer invitado para abordar la serie Los 7 milagros de Jesús en el Evangelio de Juan, y el que corresponde al primer milagro le hemos denominado Jesús convierte el agua en vino. Ya con nosotros el pastor Moito Méndez. Bienvenido al programa, varón. Marvin, qué gusto saludarle, qué bueno estar con ustedes aquí. Qué interesante los 7 milagros de Jesús con 7 exponentes. Qué privilegio poder estar a la primicia de esto y, como siempre, un programón. Los vamos a analizar uno a uno. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a analizar este primer milagro. Está en Juan capítulo 2. Vamos a ir leyendo versículos por versículo. Del verso 1 al 3, Moito, vamos a analizar en Juan capítulo 2, verso 1 al 3. Usted que está pendiente del programa, acompáñennos en la lectura. Dice así la palabra. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Qué te parece la presencia de Jesús en una boda? Y muy puntualmente que fue el primer milagro de algo que él hizo, de convertir el agua en vino, porque en su momento faltó en la fiesta. Muy interesante, ya te imaginas en esa época tener de invitado a Jesús, aunque no lo reconocían como el que había de llegar el Mesías. Su presencia definitivamente debió de haber tenido un impacto muy fuerte. Sí, o sea, tenía vida social. Claro. Porque algunos ubican a Jesús en el templo, solo lo religioso, pero está en una fiesta, está en un ambiente social. Está en un ambiente, está celebrando. Vida cotidiana. Ahora, ¿qué tal te parece el hecho de que el primer milagro sucede en una boda? Pues la verdad es que hemos visto cómo es el plan de Dios para nuestra sociedad. Sí. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. El matrimonio es plan de Dios. El Señor nos dice y serán una sola carne. Y cuando habla de una sola carne está hablando de esa unión. Pero también con el Señor nosotros debemos de tener esa unión. Estaba en una boda y les decía, tenían 3 velas, 2 de ellas y luego una que la encendieron. Y luego también tenían un lazo y recordaba cordón de 3 dobleces. Y ese debe de ser el Señor. 2 cosas bien importantes en este punto. Número 1, vida cotidiana. Encontramos al Señor en ámbitos sociales y tenemos que sacarnos de la cabeza del hecho de que Jesús solo lo vamos a encontrar en el templo, porque la gente piensa que a Jesús solamente lo podemos encontrar en el templo. Claro, Él está ahí porque su pueblo está ahí. Y la segunda cosa que me llama la atención es que Él está en una boda. Y es la primera institución que en el Génesis menciona la Biblia que creó. Cuando el hombre estaba solo, Moito, Dios se pronunció y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y entonces Dios crea el matrimonio, lo que estamos platicando, ¿verdad? Acerca del lazo, de todos los protocolos de una boda.
Y es interesante porque el primer punto de reflexión, Moito, es que hay muchos matrimonios en conflicto. Hay un matrimonio posiblemente que está siendo golpeado por el adulterio, una falla, una situación, una crisis. Y creo que el Señor interviene, no solo en ese ámbito social, sino también Él quiere intervenir en el matrimonio. Algo importante en esto es notar de que Jesús está siendo testigo de esta unión. Y cuando hablamos de esto específicamente, como decías a un principio, le da el valor, la importancia, la base que es el matrimonio para todos, para la sociedad entera. Y Jesús está diciendo, estoy celebrando que esto se esté llevando a cabo. Y en toda boda, no sé si te recordás de tu boda, Moito, para los que nos están sintonizando, se recuerdan de la boda, siempre hay una planificación, ¿verdad? Sí. El vestido, bueno, en mi caso, pues el saco, el traje que íbamos a utilizar, la comida. Pero aquí se salió del control el asunto del vino, que era muy importante en la cultura judía. Moito, ¿será que hubieron colados en esa boda o no calcularon bien? Imaginándonos un poco. ¿Va? Lo que pasa es que era de varios días y yo creo que debió haber sido tan importante que las dos cosas. Hubieron algún tipo de colados, como siempre va la familia, pero alguien más de la familia. Y los judíos tienen mucho eso, ¿sabes? Que ellos siempre estiran un poquito más. O sea, si le dices hasta aquí, él le dice, ¿pero qué es hasta aquí? ¿Hasta aquí es la mesita? Entonces la mesita es hasta la otra orilla, porque ellos siempre estiran un poco más. Culturalmente, ¿cuántos días de boda? 7 días. 7 días, sí. Nosotros, un día de fiesta, un almuerzo, una cena y luego pues los invitados se les despide. Y entonces creo que para que nuestra audiencia sepa también el asunto cultural, los judíos sí celebraban a todo dar una boda, ¿verdad? 7 días, no hubo quizás un buen cálculo o de repente se colaron más invitados, pero el asunto es que faltó algo tan elemental, el vino. Si lo comparamos en nuestra cultura, Moito, ¿y cómo lo podríamos comparar el vino? Digamos, en una fiesta, estamos hablando de vida cotidiana, estamos en una cena, un almuerzo. ¿Qué no debiera de faltar pensando en Guatemala, nuestra cultura? Imagínense ustedes ir a una boda y que les pasen unas tostaditas nada más o unas canches como es. Uno dice, esto no va coherente a lo que una boda es. Exacto. Esto no representa la importancia de lo que estamos haciendo. Y dirían las señoras, tanto me arreglé para venir a esto, dirían. Pero era ese el asunto, que había un maestresala. Sí. O sea, era una boda muy importante. Sí, sí. No todos tenemos organizadores de bodas. Supervisor del banquete. Supervisor del banquete. Y catador. Bueno, Moito, explicarnos acerca de esto porque ya te adelantaste a ese punto por importante y muy, muy atinado traerlo a este punto, porque el maestresala era el supervisor del banquete ante una fiesta que no eran tostadas. Exacto. No, era una fiesta muy formal. Jesús está allí, vida cotidiana, ámbito social y especialmente en una boda, dando el aval a esa primera institución que Él creó ahí en el huerto del Edén como una institución divina. Entonces, esta parte del catador era muy importante. Claro. Vos, por ejemplo, has probado el café. Sí, así es. Ahora, es clave el asunto de probar el café porque el maestresala probó el vino. El maestresala se prepara. No puede ser un maestresala porque, te encargo que me ayudes en la boda. Era alguien que conocía de sabores, conocía los elementos, sabía en qué momento se iba a dar cada vino, cada bocado. Todo lleva significado. Los tiempos, los días llevan un significado especial, por eso son 7 días. Y todo lo que se iba a llevar expresaba la importancia, expresaba el abolengo que tenían ellos, expresaba el rendimiento en donde el Señor era el principal, pero también en donde estas personas estaban diciéndoles a las familias que ya eran una y en una boda, en el contexto de la cultura judía, es que en una boda se servía el mejor vino. Así es. El mejor vino. Y el vino regular se dejaba de último, porque recuerden que eran 7 días. Estamos
hablando acerca del contexto cultural de este pasaje de Juan capítulo 2, verso 1 al 11. Y entonces cuando el Señor hace el milagro, que vamos a ir detallando eso, el maestresala era tan bueno que cuando el Señor convierte el agua en vino, entonces llevan esa agua convertida en vino por el Señor Jesucristo y lo prueba y él se da cuenta que está mejor que el primero que se había servido. Así es, y esto es importante. Los 7 días son importantes por esta razón. Fíjate que no era que, como no lo hemos imaginado, que empezaron a tomar así, o a beber este vino y ya cuando el paladar ya no estaba tan bien, no importaba el otro. No, eran 7 días. Cada vino tenía una categoría. Sí. Y este era superior a todos los que llevaban. No era que se emborracharan, sino que cada vino tenía significado. Entonces, parecía que los elementos según el maestresala, habían tomado un lugar diferente. Sí, o sea, el catador, en este caso el supervisor del banquete, era tan bueno, digamos, en el gusto que podía diferenciar, digamos, esos niveles de sabores. Esto pasa en el café. Y fíjate que, por ejemplo, allá en La Unión, no me recuerdo cómo se llama el lugar donde fuimos. Sí. No recuerdo el dueño. Unos meses antes Yuren. te cuento. ¿Cómo? Yuren. Yo me acuerdo que fue unas semanas antes y me dijo, mire, aquí hay diversidad de café. Uno es más amarguito, otro dulcito, pruébelo. Me dijo, yo probé como 3, va que hay diferencia. Pues no le da diferencia. Sí, porque yo no le da diferencia. Es un trabajo en donde él tiene que estar probando. De hecho, prueban el café, toman agua y luego vuelven a probar otro café. No pueden probarlo sin lavarse el paladar. Sí, pues, aparte de esto, un catador de café está probando ciertos frutos. Entonces no puede decirte, este tiene sabor a manzana roja o manzana verde, esas manzanas amarillas. Él sabe el sabor de cada una porque no puede inventarlo. Sí. Y esto es lo que él encuentra en el café porque su paladar va tomando ese gusto. Sí, y estamos hablando acerca de la cultura y hoy nos concentramos en el vino porque era muy popular en la cultura judía. Así es. Ahora, el maestresala midió los niveles de sabores. Y hay algo bien interesante, Pastor Moito. A veces nosotros no podemos diferenciar el asunto de la borrachera y lo decías muy claramente. O sea, en una fiesta no se embolaban. O sea, cuando se habla de vino, hablar de diferentes sabores, lo primero que se nos viene a nuestra mente por la cultura que nos sembraron religiosamente, pues más de un siglo, a veces pensamos de que ya con un poquito ya es el escándalo. Entonces tampoco queremos incitar para que usted, digamos, pruebe el vino o tome vino. No estamos haciendo eso. Estamos siendo objetivos con relación a cómo se manejaba la cultura. Porque en el Nuevo Testamento, cruelmente, así crudamente lo voy a decir para aquellos que están diciendo, ay, pero yo ni siquiera una gotita. Bueno, ese es un tema aparte, polémico, y lo vamos a dejar ahí por otro lado. Pero el Nuevo Testamento enseña que lo que condena el Señor es la borrachera. La borrachera. Y es que recordemos que la cultura de ellos es muy diferente a la nuestra. La cultura de ellos y en la época que estaban no habían filtros ni había agua. ¿Recuerdas cuando buscan a una esposa y le dan de beber a él y a los camellos? Era el mismo pozo. Sí. Entonces el agua estaba contaminado y eso era en una época en donde no estaban en el centro de toda esta civilización que había ya cuando estaba Jesús. Entonces la suciedad en el agua era peor. Tomar agua en una boda era tener un montón de enfermos por el estómago. De hecho, Moito, el apóstol Pablo, hablando acerca de que en su momento se usó también por asuntos del estómago, cuando Pablo le recomienda a Timoteo que por asuntos de su estómago era recomendable tomarse un poco de vino. Exacto. Porque otra vez, cuando también hay exceso en tomar vino, entonces sí se puede caer en ese pecado que claramente el Nuevo Testamento condena, que es la borrachera. Al final, Moito, algo tan elemental en la fiesta faltó. Sí. Se acabó el vino. Y te puedo decir que se acabó de todos los niveles de sabores. De todos los niveles. O sea, primero dieron el primer vino, luego fueron pasando por otros sabores de menor rango, pero lo cierto es de que faltó.
el vino. Entonces María, no sé si era un familiar, porque mira, cuando hay un problema dentro de una boda, porque eso surge, ¿quiénes son los que se mueven para solucionar un problema? A mi criterio, los que tienen más confianza, o del novio, o de la novia, puede ser algún pariente o un amigo cercano, pero resulta que María se preocupó y entonces le dice, no hay vino. Y entonces el Señor pareciera que la está regañando, ¿va? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Exactamente, le está diciendo, todavía no es el tiempo. Y quiero que entendamos esto. Cuando le dice, todavía mi hora no ha llegado, no está hablando la hora de hacer milagros. Está hablando la hora de exponerse como lo que él venía a hacer. El Mesías. El Mesías. ¿Por qué? Porque la transformación de lo que él, vamos a leer a continuación, y del vino que él hace, no es el milagro, sino la característica de un Dios que crea. Entonces Jesús está mostrando una característica de Dios, y esa parte es la que nosotros no entendemos cuando Él le dice, no es por el milagro y no es por lo que no lo puede hacer. De hecho, cuando lo hace, y hablamos del mejor vino, hace algo que nadie puede hacer, porque Dios va a hacer lo perfecto. Sí, y el asunto es que era exponerse como el Mesías. Como el Mesías. Entonces todavía el momento no había llegado, y aún así pues atiende a la necesidad que se presentó. Posiblemente era un familiar de María, posiblemente, porque la Biblia no lo describe, pero ella se preocupó mucho. Y entonces acude al Señor y al final les dice, ¿verdad? Hagan todo lo que el Señor les diga. Pero vemos que hay una necesidad. Y yo creo que es ahí donde también el Señor, ahí sí que, hoy sí, ¿verdad? Su tiempo llegó, se presentó como el Mesías, murió en la cruz del Calvario, resucitó, está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, y ante cualquier necesidad, porque el vino también en la Biblia significa alegría. Claro. Y el Señor llena todo vacío de personas infelices, porque el pecado lo que trae es infelicidad, no trae gozo, no trae alegría, pero el vino del Señor que representa el Evangelio puede traer también alegría en un momento de necesidad. Y está diciendo, estoy transformando esto que no tiene ningún sabor en tu vida en algo que tiene mucha alegría y mucho gozo. Y esto me encanta porque fíjate que lo podemos ver en los Salmos. Salmos habla poéticamente acerca de que Él dará el vino que alegra tu corazón. Él es el vino. Y Él está, por eso mismo no podía exponerse, mostrando el carácter de Dios. Y está diciendo, sí, yo soy ese que traigo gozo a tu vida. Y la Biblia dice en Juan capítulo 15, si no mal recuerdo, yo soy la vid verdadera. Exacto. ¿Verdad? Esa comparación. Así que vamos a continuar en el programa con los detalles del primer milagro de la serie, los 7 milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Un gusto saludarlos. Me encuentro con el pastor Moy Méndez, muy apreciado aquí en Chiquimula, en el oriente de Guatemala. La pregunta tiene que ver con el asunto de pecado. Y propiamente vamos a referirnos cuál es la definición o la conceptualización del pecado en la Biblia. Pastor Marvin, creo que tú y yo tenemos muy en mente el hecho de que pecado es una ofensa adrede, algo que está ya en la condición del ser humano gracias a ese derrumbe de la especie después de haber estado con Dios. Por tanto, por naturaleza, ahora ofendemos. Dicho de otro modo, pecamos constantemente y esa ofensa, sin duda, no nos trae ningún bien. La Biblia nos da un respaldo de alguien que diga, yo no he ofendido a Dios, ya que el pecado es eso, ofender a Dios. Alguien puede decir en esta tierra, yo no he ofendido a Dios, por lo tanto no necesito el sacrificio de Cristo. Si Jesús mismo dijo, bueno, ninguno, solo mi Padre. Si nosotros vemos que hemos sido necesariamente justificados por medio de la fe, o gracias a la fe, es porque estábamos fuera de, aunque no hubiésemos cometido un solo error. Nosotros somos ofensores de nuestro Dios
por naturaleza. Bíblicamente, ¿cuál es la medicina para esa naturaleza del ser humano que está bajo pecado? Todos nosotros hemos de conocer a aquel que fue enviado, tenerlo en nuestro corazón, aquel que fue enviado para saldar, para quitar esa condición. Se llama Jesucristo. Por tanto, la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Este es su programa Punto de Reflexión. Agradecemos a todos los que son parte de este programa, los que se están agregando. Estamos tratando la serie Los 7 Milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Con nuestro invitado, el pastor Moito Méndez, estamos abordando el primer tema de la serie. Jesús convierte el agua en vino. Decíamos en el segmento anterior, faltó algo elemental en una boda. Jesús está en un ámbito social, está en vida cotidiana, está en una boda y ahí hace un milagro precioso como el primer milagro del ministerio público. Faltó el vino, su mamá María se preocupa mucho. Algunos comentaristas mencionan que quien se estaba casando era un familiar, un pariente de María, y es la razón por la cual ella se preocupa. Y entonces le dice a su hijo, vamos a leerlo literalmente, verso 4 al 8. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. O sea, hay una necesidad, falta algo tan elemental como lo era el vino que daba alegría en la fiesta. En Guatemala sería como faltar las tortillas, el pan. En México sería el chile, ¿verdad? O aquí en Guatemala que faltar el café, ¿verdad? Entonces aquí falta el vino como algo tan importante en una comida. Entonces la Biblia dice que los servidores se preocupan porque cuando están sirviendo las mesas, son 7 días de fiesta, Pastor Moito, como bien lo explicabas, y los que servían llevaron el informe, ya no hay vino. Sí. Y entonces ahí interviene María y Jesús pues haciendo el milagro. Y cuando le dice, no es mi hora, pero le dice, hagan esto, háganlo, todo lo que les dijere, me llama tanto la atención que cabían 2 o 3 cántaros en estos recipientes. Sí. Pero dice, según la tradición judía de la purificación. ¿Sabes qué tipo de recipientes eran estos? Eran unos recipientes de piedra que se utilizaban para almacenar agua, no vino. Y era para la purificación. Cada vez que ibas a entrar a algún lugar, los judíos creían que debían de purificar sus pies, sus manos, aún su cabello. Sí, pues. Tenían que limpiarlo del polvo de donde habían caminado para entrar a algún lugar. Entonces no era ningún objeto específico para vino. Nada que ver. Diferente. No, el milagro no tiene que ver, porque pudo haber dicho a alguien, es que lo echaron en un odre y el vino era tan bueno que tomó sabor de vino. No, no fue así. Era un recipiente que no era para eso. Muy bien. Yo quiero hacer una pregunta porque este milagro, voy a decirlo de esta manera, vamos a ver si me lo logran captar. Es una aceleración exagerada de algo natural que sucede en la vida. Sí. Él se presenta en Juan capítulo 15 como la vid, es decir, la vid es el fruto donde se extrae la uva. En este sentido, en mi criterio, el milagro es que lo que hizo Dios fue irrumpir en las leyes naturales o las leyes biológicas y aceleró el proceso. Aceleró el proceso de tal manera que tenemos un milagro. Entonces la pregunta, Moito, es, ¿qué es un milagro? Y la segunda pregunta para evaluar y reflexionar es, ¿por qué la gente que estudia ciencia, por qué la gente que va a la universidad al final dice los milagros no existen?
tanto en la vida cotidiana y especialmente cuando analizan el libro, para ellos la Biblia, dicen esos milagros son fábulas. En el Oriente se inventaron historias para acuñar un principio moral, ético. El Nuevo Testamento es el asunto. No se cree en la resurrección según ellos, ¿verdad? Porque no creen en los milagros. Entonces, dos preguntas. Número uno, ¿qué es un milagro? Y número dos, ¿por qué la gente de ciencia, no digo todos, pero niegan los milagros que suceden en la vida cotidiana? Fíjate que este concepto de milagro, como lo dices, es muy controversial por esta razón. Estamos con gripe y Dios va a hacer el milagro de sanarme. Y sí, hay un proceso de sanidad y Dios lo hace. Pero es un proceso de sanidad, pero un milagro es aquello que no tiene elementos que puedan comprobar que fue derivado de. En este caso del vino, no había elementos que pudieran comprobar que hubo una fermentación, o que hubo que se diluyó algo que ahí estaba por mucho tiempo. Porque ni era odres. No eran odres, eran unos recipientes para la purificación. Entonces, no había un contexto o una historia de estos elementos que dijera, por eso es que pasó. Este es un milagro, algo que no se puede comprobar, pero hay evidencias que sí sucedió. Sí. Y en este sentido, Moito, estaba escuchando hace 2 días acerca de una persona muy intelectual, hombre de ciencia. Él decía, creer en un milagro es creer en Dios, en la existencia de un Dios. No creer en un milagro es negar la existencia de Dios. Y esto es tan importante lo que acabas de decir, porque me hace recordar Éxodo capítulo 3 y versículo 14, cuando le dice, ¿quién voy a decir que soy? Y Moisés le pregunta a Dios, y Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Pero en el original tú sabes que ese verbo es, diles que yo soy el que hago ser. Sí. Y ese yo soy el que hago ser es el que estamos viendo en Jesús en ese momento. Yo soy el que hago ser, de la nada voy a hacer lo que sea. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, esta señal estaba diciendo, yo soy el Mesías, el que viene directamente de Dios, el Hijo de Dios que hago hacer de la nada. Si Él creó las leyes naturales, Él mismo puede irrumpir en algún momento en sus propias leyes. Y voy a hacer un ejercicio. Ayúdenme, por favor, y aquí también Moito me ayuda. Por ejemplo, si queremos, digamos, tener vino, por ejemplo, estamos pensando en el vino, en la fiesta, en algo elemental para ese momento de la cultura judía. Bueno, para poder tener vino, ¿cuál sería el proceso? Primero, a grandes rasgos, colectar el fruto. Normalmente pero antes del fruto, sembrar el fruto. Sembrarlo. Sí. Labrarlo, esperar la lluvia. Sí. Y luego entonces viene la parte de la cosecha. Sí. Bueno, después de la cosecha, en el primer siglo entendemos de que era en odres. Sí. En odres era un recipiente de cuero de animal, donde al fermentar el vino se estiraba. Y eso significa que cuando ya se dejaba de utilizar un odre, ya no se podía utilizar para el vino nuevo, que es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Porque el vino nuevo, a la hora de fermentar, revienta los odres viejos. Entonces, vino nuevo en odres nuevos. Entonces, cuando ya se conservan estos niveles que mencionás, entonces se sirve a la mesa. Entonces, yo soy de la idea de lo que hizo el Señor es una aceleración de ese proceso, porque Él, siendo Dios, creador de las leyes naturales, que hizo el universo de la nada, Él puede irrumpir en un momento en sus propias leyes y acelerar. O en este caso, sin odre, utilizó unos recipientes de piedra que no era para la fermentación del vino. Eso es lo curioso en el milagro también. Estaba diciendo, no necesito ningún elemento extra, soy suficiente. Yo lo puedo hacer sin ningún odre, yo lo puedo hacer sin ningún fruto, porque yo soy el origen de todo. Exactamente. Y queremos retomar las palabras de María. ¿Cómo, digamos, a tu parecer, leyendo la Biblia, algunos dicen, el Señor regañó a María? Porque la pregunta es, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Va? O sea, ¿por qué me estás incomodando con esta situación? Esto no me compete a mí. ¿Cómo miras esa narración y esa pregunta del Señor? Hay dos situaciones acá. La primera es la que dijimos, estábamos en un tiempo diferente, pero también lo otro es, yo no soy el encargado de esto. Esto debió haberse preparado la familia.
¿Por qué me estás echando a mí la responsabilidad de tenerles vida a ellos? Sí. Entonces, cuando les dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Les está diciendo, ubícate en quién soy yo y quién es quien debe de proveer. Ajá. Pero ella dice, obedézcanlo a él. Le está dando el lugar que debía de tener Jesús. Y el asunto es de que tampoco el Señor iba a utilizar milagros por hacerlos, pues. Hay algunas historias, no me recuerdo este libro, que precisamente cuentan que cuando el Señor era un niño, él hacía palomas de barro y después las, en forma milagrosa, se convertían en palomas de verdad. Entonces, no es un Jesús milagrero, que por todo estaba haciendo milagros o llegaba a un cierto lugar y hacía tal milagro. No, el Señor tenía un propósito en cada milagro que hacía. Y eso que acabas de decir es tan acertado. He visto muchas personas que pues alguien sanó cuando oraron y entonces creen que tienen un don de sanidad y andan sanando por doquier, y debemos de entender, ¿para qué es el milagro? Para mostrar el señorío y darle gloria al Señor. El punto de reflexión en este segmento, a tu criterio, Moito, con el análisis que haces, que el Señor actuó por las palabras de María cuando les dijo a la gente, obedezcan a lo que Él les diga. Entonces yo creo que es el punto clave, no tanto que, o sea, el Señor le dejó bien claro que los milagros no eran milagros solo por así. Exactamente. ¿Verdad? Sino había un propósito, pero creo que la obediencia fue importante en este milagro del Señor. En todo tiempo, los milagros de Jesucristo hablan de obediencia y reconocimiento de su señorío. No hay otra cosa. Y no hablan para mí, hablan de ubicar a las personas para quién era al que él representaba. Entonces, cuando él les dice que echen agua, les está diciendo, hagan lo que para ustedes parece contradictorio. Imagínate las personas diciendo, bueno, entonces ¿dónde vamos a ir a traer vino? Tú conoces dónde hay. Exacto. Y él les dijo, echen agua. ¿Pero cómo así? La obediencia directa de ellos, porque estaba rompiendo sus paradigmas, rompiendo lo que ellos acostumbraban ver. Nunca habían visto echar agua, y qué iban a esperar hacer. Y por eso vamos a regresar en el siguiente segmento haciendo una pausa acá, porque vamos a darle continuidad a eso que estás mencionando. Porque lo primero que se les ocurrió a la gente para resolver el problema era ir a los lugares más cercanos a conseguir vino. Pero el Señor tenía otra manera. Así que quédese con nosotros para analizar cómo se resuelve la problemática que sucede en una boda. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. En Juan capítulo 2, del 1 al 11, podemos ver cómo el Señor está en una boda. Es invitado a esta boda y ustedes conocen la historia junto conmigo. Le pregunta a María si puede ayudarle con el problema que tienen. ¿Cuál era el problema? Ya no había vino. El asunto en esto es que Jesús no tenía de dónde sacar vino y le pide a todos los que estaban allí con él que llenen unas vasijas con agua. Y quiero que entiendas esto conmigo. Cuando hace esto Jesús, está diciendo algo muy directo. Yo soy el que puedo transformar cualquier elemento en el elemento necesario. Yo soy el que puedo transformar de la nada todo. Y hay algo importante en lo que estamos haciendo en esto. Él está diciéndoles, aquello que no tenía sabor, la ley, aquello que no tenía sabor, los motivos por lo que tienes que hacer tú obligadamente lo que yo estoy demandando. Recuerden la ley mosaica, recuerden todo lo que los judíos vivían en esta época y lo que nosotros ahora vivimos. Él está diciendo, yo te doy la razón para que encuentres gozo en eso. Yo estoy cambiando aquello que no era para ti, que era amargo, que probablemente te enfermaba. En esa época el agua traía enfermedad. Lo transforma en gozo, lo transforma en lo que tú necesitas para disfrutar del gozo que no puede cambiar. Pero esto es importante porque cuando nos vamos entonces a Salmos capítulo 106 y capítulo 119 y versículo 106, vemos que David dice, cuánto amo tu ley, Señor. Es más dulce aún que la miel. Este elemento que era lo más dulce en esa época.
Y el Señor nos está diciendo con esto que vemos hoy, que cuando Él está, transforma la amargura en lo mejor que puede haber. Transforma aquello que nos hacía sentir atados en libertad, porque lo hacemos en el gozo del Señor y lo hacemos con el poder del Señor en su naturaleza. Es importante que entiendas entonces que todo lo que el Señor te ha mandado hacer en el espíritu correcto, o sea, en el espíritu del Señor, será de gozo para tu vida. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Muchísimas gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya con nosotros el pastor Moito Méndez, apoyándonos en la serie Los 7 Milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Estamos abordando el primer tema que le hemos denominado Jesús convierte el agua en vino. Nos quedamos describiendo el asunto de que, bueno, a vos se te ocurre, Moito, de que lo primero que la gente quizás imaginó que el Señor les iba a decir: vayan a los lugares más cercanos y me van a encontrar vino, pero ya, y se vienen porque aquí tenemos un gran problema. Y fíjate que en esto, probablemente, si a mí me dicen, mira, anda con el pastor Marvin porque él tiene un buen café, yo lo que estoy pensando es que tienes una bodega de café, que tienes algo, entonces él tiene algo que me puede dar. En el caso de ellos, todas las personas creyeron que él tenía guardado algún tipo de vino y los iba a mandar a su casa, una bodega escondida o algo. Ahora el asunto es, con lo que mencionás, ¿será que eso era el pensamiento de María? ¿O será que María... Aquí hay muchas cosas que uno puede imaginarse, porque el asunto es, yo creo que Jesús, siendo a una edad bastante adulta, cuando hay una problemática, no es malo que una madre de igual forma consulte y qué podemos hacer aquí. No sabemos con exactitud, porque es caer en teoría, si María había visto algo especial en Jesús, hablando desde una perspectiva divina, no se sabe. O sencillamente fue una preocupación como madre, pariente de alguien que se estaba casando, y ¿qué hacemos aquí? Pensando en lo mismo que vos me decís. ¿Dónde hay odres? ¿Dónde está lo más cercano? Pero encontramos en la palabra que es lo que pidió llenar las tinajas que servían para la purificación. Y aquí es el punto, porque el lugar donde se colocaba el vino eran los odres. Y entonces lo primero que el Señor les dice, llenen esas tinajas. Y entonces el milagro sucede cuando van a sacar. Ahí en una de las tinajas se dieron cuenta que sacaron vino. Y se lo llevaron al maestresala, ¿no? Y esto tienes un enfoque muy interesante. María no conocía milagros, pero sí conocía a un ángel. Y conocía a aquel ángel que le dijo quién era el que divinamente había de venir. Entonces sabía de que o él conocía dónde había vino o él podía resolver de alguna forma. Entonces lo que ella estaba buscando era el cumplimiento de lo que ella conocía que iba a suceder. Correcto. Y lo vamos a narrar cómo sucedió el milagro. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, o sea, obedecieron. Era ilógico. Las personas que estaban sirviendo el banquete, el maestresala hasta este punto no sabía lo que estaba ocurriendo, porque más adelante lo aclara la Biblia. Pero estos sirvientes, con la palabra de María, obedezcan a lo que Él les dice, están obedeciendo, porque ellos saben que es en odres que se guardaba el vino. Bueno, sigue narrando la palabra. Verso 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, o sea, el esposo estaba nervioso, estaba tenso acá, ¿va? Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El maestresala alabó y aplaudió al esposo sin darse cuenta en el gran clavo que habían estado. Sí.
Y aquí lo importante, hay muchos puntos, pero lo importante de esto es ubiquémonos en esta escena. Ajá. Cuando los sirvientes están llenando estas tinajas. Estaban llenando estas tinajas y seguramente con muchas dudas de lo que estaban haciendo. No entendían qué era lo que estaba haciendo. Y en lo cotidiano a nosotros muchas veces parece locura lo que el Señor nos manda a hacer. Porque creemos que nos va a dar la respuesta según nuestras fuerzas y nuestros cálculos. Sí. ¿Te recuerdas cuál fue el error de David? Se puso a hacer un inventario de las personas y los bienes que tenían. Hizo encuestas y quiso saber cuál era la fuerza que tenía. Y el Señor no nos manda a saber qué fuerza tenemos, sino a conocer qué fuerza tiene Él, cuál es su gloria. Entonces, estos sirvientes estaban haciendo obedientemente a algo que para ellos seguramente estaba rompiendo paradigmas y estaban a la expectativa. Ya imagino, ¿qué estará haciendo? ¿Irá a meter los odres acá? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está pasando? Eran 3 cántaros por cada recipiente. Eran pues lugares enormes donde el vino no se guardaba en algo así. Era muchísimo más pequeño. ¿A qué voy con esto? A que la obediencia de ellos, aún no entendiendo lo que hacían, pero entendiendo quién les decía, exacto, hizo que el milagro funcionara. Obediencia a las palabras de Jesús. Esto es bien importante y elemental. Y en este sentido, hablando del vino que tipifica alegría, porque hay preocupación. Al final el supervisor del banquete alaba al esposo. Claro, el esposo no sé si sabía. Los sirvientes sí sabían del caos que se estaba ya desatando. No sé si el esposo escuchó, posiblemente sí, posiblemente no. Pero el supervisor les dice, wow, aquí has servido el mejor vino hasta de último. Hasta de último lo has dejado. Y voy a mencionar algo en nuestra cultura, Pastor Moito. Lo que se deja para el final en una boda es el pastel. Sí. Pero el pastel no se sirve al principio, sino que se sirve al final, ya cuando la gente ya está yéndose, sí. Ya se quedaron todos los puros familiares. Entonces, como que el pastel, no sé si es muy caro y tiene un rico sabor, pero la cultura, al menos aquí en Guatemala, es que el pastel se sirve ya cuando la gente se está yendo. Entonces, el supervisor del banquete alabó al esposo, el que se estaba casando, y le dice, wow, te felicito, porque en vez de servir este buen vino que estoy probando al inicio, lo has dejado al final, para de último. Y al final, Moito, en esa fiesta, todos los que se quedaron hasta ese último día de la fiesta, en este momento de crisis que hubo allí, probaron quizás uno de los mejores vinos quizás de toda la historia. El mejor vino de toda la historia. De toda la historia, porque se sorprendió el catador de vino. El catador de vino no había encontrado un vino de ese sabor y llegó con el esposo, y esto es muy importante. Recordemos 7 días. Recordemos en la parábola de las 10 vírgenes que el esposo iba a buscar a la esposa, la llevaba y entonces la llevaba a la fiesta. Quiero que nos ubiquemos en esto. Quien tenía el encargado de preparar el lugar para la boda era el papá, de acuerdo con el esposo. Cuando vemos todo esto, entonces entendemos lo importante que era el vino para la familia de quien estaba desposando a la mujer, al que estaba entregando, al que estaba haciéndose como el marido. Esto entonces ponía, porque quiero cerrar con lo que iniciaste, ponía en el lugar correcto al matrimonio y a la cabeza del hogar, poniéndolo en alta estima, por causa del milagro que hubo ahí por Jesucristo. Y al final concuerdan tus palabras en uno de los segmentos que mencionabas, que Jesús no era un milagrero. No. Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios eterno. Vino a este mundo para cumplir un propósito, darle alegría a nuestra vida, restaurar lo que el pecado había destruido en el ser humano. Recuerden que el pecado entró y la muerte entró a todo ser humano, y Cristo vino y con su sacrificio llevó nuestros pecados, y cuando creemos en Él, Él trae alegría a nuestro corazón, porque al final es eso. Y fíjense que el verso 11, lo que mencionaba Moito, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. O sea, no era un milagrero, ¿va? No. Él tenía un propósito en cada milagro. Yo creo que el Señor actuó
por la obediencia también. Cuando su mamá María le pidió a todos los que estaban ahí sirviendo, eran encargados de servir el vino, hagan todo lo que Él les diga. Cuando ellos obedecieron fuera de la lógica, porque no eran odres, eran recipientes de piedra, agua, y luego convirtió el Señor el agua en vino, notamos que Juan al final dice, y manifestó su gloria. Su gloria. Sí. Él manifestó su gloria. Había un propósito, el Mesías viniendo a este mundo, pero también dice, y sus discípulos creyeron en él. En él. Este fue el primer milagro y una de las primeras señales, o sea, la primera señal que Jesucristo hizo al iniciar su ministerio público. Sí. Y lo importante de este milagro, como lo has dicho, es la gloria del Señor, porque el enfoque, lo que el Señor está haciendo en todo momento es mostrarse Él, mostrar su gloria. Sí. Juan habla directamente, no dice milagro, los 7 milagros, dice las 7 señales. Señales, son señales porque de la gloria son de Dios. señales de quién era Él. Estaba mostrando la esencia de Jesucristo como Hijo de Dios. El mismo que podía crear de la nada todo, el mismo que podía hacer que brotara agua de una piedra, era el mismo que podía hacer que el agua se convirtiera en vino. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Jesús, ¿quién es? Lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él vino no como un Jesús milagrero, no, Él es el Dios eterno que manifestó señales. No tanto porque Él quería enseñarle a la gente de que simplemente era Dios, no, sencillamente Él es Dios, lo creamos o no. Pero las señales fueron para que la gente creyeran también en esa misión, que Él es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y la palabra dice que Él manifestó su gloria y los discípulos creyeron en Él. O sea, hay un propósito en ese milagro. No es el simple hecho de jugar con milagros, sino sencillamente había un propósito. Así que quédese con nosotros porque venimos para los puntos de reflexión que tienen que ver con el matrimonio, tiene que ver con la familia, pero tiene que ver con esas vidas restauradas que el Señor quiere a partir de nuestra creencia en Jesús como el Mesías que manifestó su gloria y que todavía en la actualidad hace milagros. Hallé mi lugar, el lugar en donde Dios me quiere usar y sus planes y sus sueños realizar. Encontré mi lugar, precioso lugar. Tanto vagué y desmayé, pero nunca olvidé las promesas en el manre. Perseveré hasta encontrar mi herencia, mi Hebrón, el lugar en donde puedo florecer. Una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol. Es el reflejo de tu sincero corazón que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos yo soy.
lucharé con las fuerzas de Caleb. Siendo joven y aún viejo, no menguó su fe. La confianza en el Dios vivo no quitaré. Una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol. Es el reflejo de tu sincero corazón, que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos, como la luna que brilla con la luz de tu sol. Es el reflejo de tu sincero corazón, que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos, yo soy. En tus manos yo soy. Gracias por su fina sintonía. Estamos en el programa Punto de Reflexión en este primer tema de la serie que le hemos titulado Jesús convierte el agua en vino. ¿Cuál sería tu punto de reflexión final de este tema? El motivo de gozo para nosotros es encontrar al Mesías. Y el Mesías, me recuerdo de cantares mejores, mejor eres tú que cualquier vino. Y el Señor nos está diciendo, yo puedo hacer el mejor vino porque mejor soy yo que cualquier cosa. Y esto es para nosotros muy importante. Sí. Mi punto de reflexión es que en el contexto de matrimonio hay tanto conflicto, y como lo enseñó Cristo en Mateo capítulo 19, el divorcio no estaba en el plan de Dios. Pero la gran pregunta para el Señor fue en ese momento, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y la respuesta del Señor fue por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón. Los grandes conflictos que surgen en esta institución divina que es el matrimonio es el orgullo, que nadie quiere dar su brazo a torcer. Empiezan los conflictos, empezando por lo espiritual. Otro de los conflictos grandes dentro del matrimonio son finanzas, y a veces los pequeños detalles que no se dialogan, la falta de comunicación, y eso va estropeando y va faltando el vino, figurativamente. Esa alegría va desapareciendo, de tal manera que en el mundo actual encontramos divorcio tras divorcio. Hay gente que tiene 2, 3 relaciones, lo mismo, no hay estabilidad. Pero Jesús es la vid verdadera. Él puede convertir esa tristeza en alegría, porque Él es experto en eso, Moito. Él puede cambiar esa escena en algo alegre y precioso. Imagínate este mensaje conmigo, Pastor Marvin. Jesús diciéndote, yo voy a darte el vino cuando se te acabe todo. Después de ti, siempre voy a estar yo. Si me obedeces y haces mi voluntad, el gozo no te va a faltar y será mejor que el que tú puedas conseguir. Eso es lo que está diciendo. Y cuando me refiero al marido es porque creo que como hombres en el matrimonio debemos de tomar el lugar que es. Somos el vino para nuestros hogares. No porque nuestra mujer no nos dé amor, no porque nuestra mujer no sea alegre, sino porque debemos de entender de que el Señor nos puso en una
posición correcta. ¿A quién se refiere el maestresala? ¿A quién felicita? Al esposo. Sí, a él se dirige. Entonces, como maridos nosotros debemos de entender de que si estamos obedientes a lo que Jesús nos dijo, estamos en nuestro corazón dándole el señorío que Él está demandando de nosotros, nuestro matrimonio no le va a faltar ese gozo. La gente busca alegría de todas formas. Lo puede encontrar alegrías quizá en el dinero, en los amigos, la fama, el poder, pero no el gozo. Hay alegrías pasajeras que cuando el estímulo de esa alegría termina, ahí se termina la alegría. Pero el gozo permanece cuando confiamos en Dios. Y lo mismo que María le dijo a los sirvientes que hicieran de lo que las instrucciones de Jesús son las mismas palabras. Porque hoy lo tenemos en la palabra escrita, la Biblia, la palabra de Dios. Obedezcan a todo lo que Él les diga. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y obedecemos las palabras de Jesús, eso trae alegría. Porque algunos piensan que las normas del Señor es que nos quiere reprimir las libertades. Y no, al contrario, nos quiere proteger. Sí. Porque Él conoce nuestra existencia, conoce nuestra debilidad. Y entonces cuando nos sometemos a las palabras de Jesús, a la voluntad de Dios, encontramos estabilidad en el matrimonio, en la vida personal y encontramos alegría, propósito, paz y mucha bendición. Yo me quedo con ese punto de reflexión. Dios quiere traer alegría a tu matrimonio y quiere restaurar tu vida espiritual. Cree en Cristo como el Mesías, el que mostró su gloria en esta primera señal y los tiempos de los milagros no ha pasado. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Cree en Él y verás que tu vida tendrá un giro diferente. Un saludo final, Moito, y gracias por aceptar la invitación. No, siempre muy privilegiado de estar contigo aquí, Pastor Marvin, un programa tan enriquecedor para toda nuestra sociedad, que el Señor te está usando y usa a Amigos TV para esto. Quiero dejarles en su corazón lo que el Pastor Marvin decía y solo añadir esto. 6 días, número de hombre, en donde probó ser feliz, disfrutar con sus fuerzas. Y el último día, 7, perfección. El Señor estando con nosotros, no hay ningún vino, ningún gozo que pueda comparárseles. Busque el gozo del Señor y encontrará lo mejor para su vida. Si así Dios nos permite, nos encontramos en otro punto de reflexión. Dios bendiga tu vida. Gracias, Pastor Moito, por aceptar la invitación. Saludos y bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.